Muy buenos días. El gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. William James. A continuación, me complace presentar a la doctora Kalina Isela Martínez Martínez, quien realizó sus estudios de licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y un doctorado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Martínez destaca entre su trayectoria y desarrollo profesional en el campo de las adicciones, tanto en la prevención, tratamiento breve y transferencia de tecnología. Gracias a ello, en el año de 2017, la Universidad Autónoma de Aguascalientes le otorgó el Premio al Mérito en Investigación. Actualmente es profesora e investigadora titular C del Departamento de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde actualmente es líder del cuerpo académico en investigación en comportamientos adictivos. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2005 y actualmente es nivel 2 y miembro de la Honorable Junta de Gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por lo anteriormente mencionado y por su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con la conferencia magistral Proyecto de Vida en Jóvenes y su papel en la prevención del suicidio. Doctora Kalina Martínez, el espacio es suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación y gracias en especial a las autoridades de este congreso que organizaron y es un honor para mí estar aquí pensando que es un tema tan importante y del cual tenemos mucho que hablar, mucho que aprender y mucho que trabajar para prevenirlo. Y una de las cosas que de alguna manera considero que hace que yo esté aquí, aunque mi tema más importante de investigación es las adicciones, es esta integración que queremos hacer de salud mental y adicciones. Creo que en los últimos años se han ido por caminos separados, pero indudablemente tienen elementos comunes de las raíces, del origen de las problemáticas de salud mental y entre ellas está el consumo de sustancias y creo que los especialistas tanto en depresión, ansiedad, en desarrollo como en adicciones tenemos mucho que aprender y colaborar en conjunto y en ese sentido pues yo lo que les quiero platicar es de una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo para trabajar en el tema de adicciones con los adolescentes y que nos ha sido muy útil y que considero y se ha visto en la literatura también que puede ser muy útil también en el campo de la prevención del suicidio, considerando que pues pensar en el suicidio es pensar en eliminar todo rastro de vida, eliminar todo rastro de un futuro. Y de alguna manera, cuando nosotros hacemos el ejercicio de pensar en el futuro, a lo mejor tenemos que comprometernos con la vida de alguna u otra manera, o tenemos que empezar a pensar que el futuro puede tener algunas cosas buenas para mi vida y para las personas que están a mi alrededor. Entonces, en ese sentido, consideramos que hablar de proyecto de vida entre nuestros niños y adolescentes, más que nada a nivel escolar, puede ser una estrategia muy básica de prevención del suicidio. Obviamente sin descartar y sin quitar la parte de lo complejo que es que un niño tan siquiera piense en esa posibilidad. Ya cuando un niño o un adolescente piensa en el suicidio como una posibilidad, pues estamos hablando de que requiere una atención especializada. Pero antes de que estos niños puedan siquiera considerarlo, creemos que hay mucho por hacer para pensar en un futuro y en un futuro positivo. Entonces, en ese sentido va mi presentación, en cómo como parte de la prevención, cuando los niños aún no están, obviamente, en una situación de alto riesgo de suicidio, no hay ideación, no hay intención, no hay ninguna problemática, el proyecto de vida puede ser un factor protector, pero además sin descartar que en los casos de los niños o adolescentes donde ya se presenta alguna problemática, por ejemplo, en nuestro caso que trabajamos con adolescentes que consumen drogas, el abordar proyecto de vida es una estrategia muy útil
para controlar el consumo de drogas y por tanto también para prevenir otros problemas de salud mental. Indudablemente, todos los niños y los adolescentes tienen una serie de capacidades que ayudan a que aprendan, a que ayudan a que se comuniquen, que ayudan a explorar su mundo, conocerlo, entenderlo y además adaptarse al mundo. Generalmente todas las personas nacemos y además se va construyendo a lo largo de la interacción con otras personas, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar, pues una serie de capacidades que se van a veces perdiendo o se van eliminando de alguna manera también por situaciones adversas, pero lo cierto es que generalmente tenemos estas capacidades. Estas obviamente no son todas las que presentan los niños, pero son las más importantes, que desde bebés pues empezamos con una exploración importante del mundo, del cual a través de esa exploración vamos aprendiendo, vamos memorizando, vamos razonando, y esto nos permite tener un proceso de adaptación al medio ambiente, poder tener la capacidad de seguimiento de reglas, de socialización y de comunicación, ¿no? Igual pasa, obviamente, con la adolescencia, estas funciones, estas capacidades y las funciones cognitivas se van volviendo mucho más complejas y entonces los adolescentes ya tienen además la capacidad, además de todas estas capacidades de las cuales ya les platiqué en la infancia, pues tienen la capacidad de tomar decisiones, de planificar hacia un futuro, de organizar la información, de adquirir nuevo conocimiento, de ser críticos, muy críticos ante el nuevo conocimiento y ante lo que viven socialmente y de cuestionar, por tanto, ¿no? El ser críticos implica participar y cuestionar, y no solamente en el ámbito a lo mejor familiar, escolar, sino también con los pares, en la política, en la música, en las artes en general. Entonces, de alguna otra manera, conforme vamos creciendo, estas capacidades que tenemos al nacer y que luego se van estimulando a través de la interacción con el medio, pues nos permiten ir encontrando una manera de vivir, ¿no? Y además ir pensando en un futuro. Esto, digamos, en lo general y lo esperado en la vida de cualquier persona, donde la interacción es positiva, donde la interacción nos da calidad, nos permite ir teniendo un desarrollo adecuado, una autoestima adecuada. Pero indudablemente, y seguramente escuché algunas de las conferencias de ayer y obviamente enfatizaron porque es la población a la cual hay que trabajar un poco más para prevenir el suicidio y prevenir cualquier problema de salud mental, pues que en este proceso, en este desarrollo de la infancia y la adolescencia, pues también nos podemos encontrar con muchas cosas que entorpecen ese desarrollo o que lo llevan a tener al niño y al adolescente problemáticas. Generalmente estas situaciones tienen que ver mucho en un principio con la familia, con una mala disciplina que es coercitiva, que está basada más que nada en el castigo, que no hay coherencia, que no hay congruencia, entre a veces se castiga por un castigo muy fuerte por una situación muy simple que hizo el niño y a veces no se le castiga bajo situaciones donde el niño se comportó de una manera muy desobediente, por ejemplo. Entonces, esto hace que los niños pues tengan poca disciplina, que no tengan muchas habilidades para interactuar de manera positiva con el otro, que puedan llegar a ser agresivos, inquietos, ¿no? Que no tengan ningún papel positivo en la estructura familiar y entonces llegan a la escuela y llegan con esta carencia de habilidades en la interacción, entonces el maestro lo rechaza también, generalmente no hay una aceptación o una empatía hacia lo que está viviendo, sino obviamente por los grupos numerosos y demás, pues existe también una sensación de que no puede controlar al niño y empieza un rechazo, bajo apoyo a veces por parte del maestro hacia estos niños que presentan conducta negativa y por tanto pues también tiene rechazo por parte de sus compañeros, más que nada los más prosociales, ¿no? Y esto aquí es una trayectoria que se ha visto a lo largo desde la primera infancia hasta pues más de 18 años, ¿no? Y generalmente luego ya de los 12 a los 18 años pues los niños pueden presentar
fracaso académico, romper reglas, pueden empezar a experimentar con sustancias, porque además empiezan a relacionarse con compañeros que también presentan situaciones similares en casa, de que no hay disciplina, de que hay pleitos, de que pues no hay supervisión y en general no hay una interacción positiva. Y pues generalmente luego empieza el abandono de la escuela, mayor consumo de sustancias, a lo mejor también cierta depresión, ansiedad, porque ven que no les está resultando nada de lo que están haciendo y además más bien tienen el rechazo de la familia, de algunos grupos de pares, de las autoridades de la escuela, etcétera. Y entonces, pues esto lleva también en la adultez, a pobre desempeño laboral, a mayor consumo de sustancias, a infringir la ley, a relaciones inestables de pareja, paternidad temprana, etc. Entonces, todos conocemos los que trabajamos de alguna manera en instituciones donde se resuelven problemáticas de este tipo, pues conocemos esta trayectoria más o menos similar, ¿no? Con algunas a lo mejor excepciones o algunas situaciones más graves o menos graves, pero al final esta es una trayectoria muy común de los adolescentes que empiezan a tener problemáticas de salud mental y consumo de drogas y que además pueden empezar a tener ideación suicida. Sin embargo, pues no todo está perdido en este camino. Hay una serie, también se han estudiado factores de protección que pueden ayudar a estos mismos niños y adolescentes que están viviendo esta trayectoria o a los adolescentes que no están, o a los niños y adolescentes que no están viviendo en esta trayectoria. Desde luego, pues seguramente ya han hablado de la autoestima y el autoconcepto, de la capacidad de regulación emocional por parte de los niños y adolescentes, es decir, poder saber que si se comportan de una manera el día de hoy va a beneficiarles en ciertas tareas y no comportarse de manera impulsiva. Obviamente también el contar con una red de apoyo, relaciones familiares y afectuosas o relaciones con otras personas, otras figuras de autoridad que también haya aceptación y haya afecto, porque muchas veces pues pensamos en la familia como pues sí, lo más importante y es cierto, no voy a decir aquí que no es cierto, pero también hemos visto a través de procesos de resiliencia que si no es la familia, cualquier otro adulto cercano, una figura, un maestro, un sacerdote, un vecino, que muestre ese respeto y ese afecto por el niño puede ser de mucha utilidad. Entonces, a veces las familias, por situaciones adversas, por problemáticas también de salud mental por parte de los padres, porque no hay presencia ni siquiera física, pero cualquier otro adulto podemos nosotros fungir como una figura afectuosa hacia ese niño que está viviendo ciertas problemáticas. Y bueno, indudablemente a veces hay algunos niños que tienen déficit de atención o algunos otros trastornos de tipo psiquiátrico que entre más temprano se identifiquen y se empiezan a atender, pues va a evitar esa trayectoria de la que hablábamos hace rato, porque obviamente también se ha visto que el suicidio tiene también mucha relación con estos trastornos psiquiátricos, entonces obviamente que entre más temprano se atiendan, pues esto también va a disminuir y va a prevenir la ideación suicida. Y bueno, ya también se ha dicho mucho, obviamente los factores de riesgo para un suicidio, pues es el intento por sí mismo, la ideación, la disfunción familiar, el bajo control de impulsos, la conducta violenta y la baja autoestima, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos queda para la prevención del suicidio y de otras problemáticas de salud mental es abonar, apostarle, uno, a romper con esa trayectoria que comentaba yo hace rato, y también abonar a los factores de protección. Y uno de estos, que es en el cual me voy a centrar yo en mi exposición, es en el proyecto de vida, que obviamente va a favorecer la capacidad de autocontrol y de regulación emocional. ¿Por qué? Porque se ha visto en muchas investigaciones y en el mismo trabajo que yo realizo de manera cotidiana con los adolescentes consumidores de drogas, que cuando una persona se plantea cosas para hacer en un futuro y está motivado y le importan esas cosas que quiere hacer,
Y no se refiere solamente, aunque en un rato voy a platicar un poco más de esto, no nos referimos solamente a metas de tipo educativo o profesional, que a veces cuando pensamos en proyecto de vida, muchas veces nos lleva a pensar en quiero ser abogado, quiero ser médico, o quiero tener un trabajo de carpintería, o quiero poner un negocio. No, se refiere a cosas desde uso del tiempo libre, hobbies, obviamente lo profesional, relaciones interpersonales, actividades recreativas en general, todas aquellas cosas que la persona quiera hacer hacia el futuro. Y se ha visto en las investigaciones que el pensar en el futuro y el planear actividades del futuro también nos permite tener mayor autocontrol porque le estamos apostando a ciertas actividades que queremos lograr y no solamente como a vivir de manera sin ton ni son, por decirlo de alguna manera, sin ninguna razón, sin ningún motivo, sin ningún plan. Esa anticipación, esa planeación va a permitir que la persona tenga mayor autocontrol y el tener mayor autocontrol permite eliminar lo más posible la conducta impulsiva y, por tanto, prevenir problemáticas de salud mental. Un proyecto de vida es una estrategia que el individuo implementa contemplando sus objetivos a mediano y largo plazo y así ubicarse en un camino de desarrollo humano. Es decir, generalmente este proyecto de vida nos lleva a pensar en que hay algo mejor que nos puede suceder, hay algo mejor que podemos hacer y que en ese pensar en el futuro, pues lo que nosotros tenemos que entrenar a nuestros niños y adolescentes es que pensar en ese futuro no es solamente imaginarnos cosas a través de sueños, sino ir implementando actividades concretas que nos permitan ir haciendo ese proyecto de vida. Porque yo creo que muchas veces todos nos pensamos, soñamos en ciertas cosas que queremos lograr, pero nos quedamos en ese sueño. Lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños y adolescentes y a veces también a los adultos es cómo implementar acciones concretas para lograr esos sueños que empiezan como sueños, pero que se pueden ir logrando con una serie de estrategias a seguir, ¿no? Obviamente que el proyecto de vida no es pensar nada más en de aquí a 20, 30 años, porque luego muchas veces eso también desilusiona a algunas niños o adolescentes. Dicen, ay, no, pues en 20 años yo ya voy a estar viejito, o ya voy a estar muerto, o yo para qué quiero pensar en 20 años y a lo mejor no pasa nada y está peor y la pandemia está mucho peor y ya nos morimos todos. Bueno, no, también son cosas que podemos ir logrando a corto plazo, mediano y largo plazo, ¿no? O sea, estamos hablando de algunos meses, a 1 año, 2 años, a 5 años, como máximo, yo diría, un proyecto de vida para ir concretando y que permite, como les decía, para empezar, pensar que existe la posibilidad y que existe el deseo de un futuro. Es ahí este ingrediente que a lo mejor suena como muy filosófico y lo es de alguna otra manera, pues sí, creo que lo primero que tendríamos que pensar todos es que el futuro está, que el futuro existe y que puede ser mejor que el presente. Y esto también comentarlo con las personas con las cuales compartimos el espacio y que estamos dando clase o que somos sus psicólogos. Por eso les decía que para mí este asunto de hablar de proyecto de vida no es solamente como hablarlo en escenarios escolares para prevenir el suicidio, para fomentar un proyecto de vida adecuado entre nuestros niños y adolescentes, sino también hasta como parte, y es parte de lo que nosotros hacemos en la clínica, como parte de una sesión terapéutica donde el sujeto vea cómo podría ser su futuro a partir de ciertos objetivos y metas y medios para lograrlo. Obviamente que a veces pensar en un futuro, por ejemplo, en estas condiciones de pandemia, pues nos puede llevar más bien a angustiarnos, a preocuparnos por la incertidumbre, por las situaciones que a lo mejor no son tan positivas que nos están pasando, las capacidades personales que a lo mejor todavía no tenemos, pero también si hacemos un buen proyecto de vida, nos puede dar esperanza, porque el proyecto de vida también es implementar acciones para aumentar nuestras capacidades personales. Y obviamente, entre más tengamos una influencia familiar positiva de proyectos de vida,
exitosos, pues esto puede contribuir de mucha mejor manera a ese niño o adolescente, esos ejemplos de sus padres o de sus maestros, que a veces no los tienen como tal, pero entonces nosotros podemos, como figuras también, ejemplos a seguir como psicólogos o como profesionales de salud, ponerles, además de nuestro ejemplo, ponerles otros ejemplos que les permitan considerar que sí hay esperanza y que sí pueden encontrar cosas que hacer que les sean positivas en el futuro, ¿no? Y obviamente que también esta última parte, pero no deja de ser importante y también para algunas personas puede ser motivante, es cómo el hecho de nosotros crear un futuro mejor a nivel individual y a nivel de nuestro grupo más cercano, también nos permite a lo mejor que a nivel social más general podamos tener una contribución y por tanto una responsabilidad, ¿no? Ahora yo creo que a todos nos queda claro cómo una decisión como por ejemplo el vacunarse o no vacunarse no solo impacta en mi salud personal, sino impacta en la salud de mi familia y en la salud de mi comunidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que los adolescentes cuando ven que ese proyecto de vida que ellos pueden tener también puede impactar socialmente, pues puede ser bastante motivante esa responsabilidad que podemos tener ante los otros, y no solamente ante nosotros mismos. No hay que descartar, y eso es algo que hay que analizar, como les decía, un proyecto de vida se construye sí a base de sueños, es como la primera etapa, pero no nos podemos quedar en la ensoñación, ¿verdad? Tenemos que ver qué tan viable puede ser ese proyecto de vida de acuerdo a las condiciones estructurales, a la situación económica, digamos, al contexto familiar y social más directo con el cual puede apoyarme o no, o puede obstaculizar ese proyecto de vida y al sistema educativo en el cual estoy. Obviamente hay muchas historias y nosotros conocemos historias de éxito, por decirlo así, en el sentido de que chicos que estaban bajo condiciones de mucha pobreza o situaciones de extrema ignorancia, condiciones estructurales económicas muy difíciles, que llegan a cumplir unas metas impresionantes como ir a las Olimpiadas, participar en eventos importantes, estudiar un doctorado en el extranjero, etcétera, y que pareciera que las condiciones estructurales no les iban a permitir, pero de alguna manera sus capacidades y esas redes de apoyo más allá de la familia les beneficiaron. Entonces, pues sí, digamos, hay esos ejemplos que a lo mejor no son la cotidianidad, pero indudablemente todos en el momento de trabajar proyecto de vida, pues sí tenemos que aterrizar en la viabilidad de ese proyecto de vida o en cómo vamos a sortear las dificultades que nos podemos encontrar, ¿no? Pero parte fundamental, además de esas condiciones estructurales que a veces nos pueden desmotivar un poco sobre si podré o no podré llevar a cabo ese proyecto, indudablemente las historias de éxito lo que nos hablan es que lo que llevó a ese éxito muchas veces no son las condiciones estructurales, sino es esa capacidad de la persona de autocontrolarse, de demorar el reforzador, de esperar, de tener paciencia y de estar motivado, de estar muy interesado en lograr eso que quiere lograr, ¿no? Y tener muy claro, por otro lado, cuál es la meta. El proyecto de vida es como las metas en general, los objetivos en general, y luego, digamos, hay que ver cuáles son las acciones concretas, las conductas que yo puedo emitir para lograr esa meta. Y además, en lo posible, trabajarlo de una manera sistemática y medible, o sea, decir, ¿cuándo voy a saber que logré esa meta? ¿Y cuánto tiempo me voy a ir llevando en lograr esa meta? Estos ingredientes se ha visto que más allá de la estructura económica y familiar, son fundamentales y son cuestiones más de tipo personal que el individuo puede ir desarrollando a través de la interacción con un profesional de la salud, que es el autocontrol, la motivación, la elección de la meta, las acciones concretas y el logro de la meta. Entonces, esto es lo que nosotros como profesionales de la salud podemos trabajar con nuestros chicos para crear proyectos de vida positivos que puedan prevenir y que puedan ayudarles a pensar en un futuro
positivo, ¿sí? Obviamente el papel del sistema educativo, y es un poco de lo que he venido comentando, el papel del sistema también de salud mental es importantísimo para la construcción de proyectos de vida. Para empezar, somos un ejemplo. Si queramos o no, somos un ejemplo para estos niños y adolescentes. Y podemos también nosotros compartirles nuestra experiencia de alguna otra manera. Y en esa interacción, en ese trabajo cotidiano con el que estemos con ese niño, desarrollar sus habilidades, sus capacidades y empoderarlo para considerar que puede realizar cualquier proyecto de vida y lograr esas metas que se está planteando, obviamente considerando acciones muy concretas y considerando la viabilidad y cómo trabajar en la parte estructural, cómo pedir apoyo. Muchas veces ese proyecto de vida y esas metas obviamente no son actividades a nivel individual, se vuelven sociales porque se necesita el apoyo a veces de mucha gente para el logro de esas metas, ¿no? Y estas habilidades, este empoderamiento que podríamos lograr con nuestros chicos, pues van a impactar obviamente en su autoestima y su motivación y fortalecer su autonomía, su toma de decisiones y actuar de manera crítica y ser resilientes ante los obstáculos que se van enfrentando, y esto obviamente va a ayudar en su salud mental y en no estar considerando el suicidio como una opción, porque se considera más bien lo contrario, el futuro como una opción, como una buena manera de encontrar un resultado positivo para mi vida y a lo mejor para la vida de los que me rodean, y en esa responsabilidad social también contribuir, ¿no? Aquí está nosotros cómo trabajamos dentro de lo que es un programa que le llamamos Programa para Adolescentes que Abusan del Alcohol y Otras Drogas, mejor conocido como PIVA. Nosotros en una sola sesión trabajamos cuáles son las metas que quieren lograr en el futuro. Lo dividimos a los 6 meses, al año y a los 5 años. Y lo dividimos en metas personales, metas de relación familiar, de pareja o de amigos, y metas profesionales, ¿no? A corto y largo plazo, como les decía, y analizamos junto con los chicos la manera en que pueden resolver aquellos obstáculos. Obviamente, primero identifican cuáles son los posibles obstáculos para el logro de esas metas y cuáles son los recursos con los que cuentan o que podrían pedir apoyo a otras personas, instituciones, para resolver esos obstáculos, y cuáles son las acciones para conseguir sus planes. Principalmente nos centramos en a 6 meses. ¿Qué quieren lograr a 6 meses? Y cuáles van a ser las acciones concretas y cómo medir si esos planes de acción tienen un resultado positivo o no para el logro de sus metas. Eso es como lo trabajamos. Ustedes pueden encontrar este programa en línea en internet buscando mi nombre y PIVA, o Programa de Intervención Breve para Adolescentes que consumen alcohol y otras drogas, y ahí viene toda la explicación que ahorita lo resumo para no detenerme tanto, pero hemos visto esta sesión es una de otras sesiones donde trabajamos más en concreto acciones para controlar su consumo de alcohol o otras drogas en chicos que están abusando de estas. Y lo que hemos visto es que el programa completo ha mostrado eficacia, y de hecho se aplica en muchos centros de atención del país de adicciones, y hemos visto que esta sesión en particular les motiva mucho a seguir adelante, les ayuda mucho a pensar en un futuro mucho más positivo, a considerar los recursos que ellos están teniendo y que no solamente están centrándose en el consumo, sino que están haciendo a lo mejor cosas para lograr otras cosas en su vida, y eso les ayuda mucho porque muchas veces estos chicos todo el tiempo están discutiendo con sus papás o con sus maestros acerca del consumo que están haciendo y no están volteando a ver otras recursos, otras conductas positivas que están teniendo y que también hay que reconocerles. Y en el caso del consumo de sustancias, además analizamos al final de esta sesión cómo puede impactar el consumo de drogas cómo está impactando o cómo podría impactar en el futuro si siguen consumiendo drogas, que es probable que pues no puedan lograr esas metas que también
les motivan, que también les interesan, desde conseguir una novia, viajar, comprarse determinada playera, ir a determinado concierto, etcétera, ¿no? Como les decía, las metas que los chicos quieren lograr no se trata solamente de cuestiones profesionales, sino de cuestiones de tipo personal, que muchas veces entre los adolescentes y los niños pues, son las que más les interesan, ¿no? Otras acciones que podemos trabajar, por ejemplo, en grupos. Generalmente el PIVA lo trabajamos individual, aunque también tenemos ya un manual para aplicación grupal. Y cuando hacemos el trabajo grupal, pues hacemos desde una lluvia de ideas. ¿Qué les gustaría lograr en su vida a corto, mediano y largo plazo? O sea, que digan todo lo que se les ocurre que les gustaría lograr. Tratamos de dirigirlos a que piensen en cosas personales, interpersonales, y profesionales, ¿no? Y a partir de ahí, definir también cuáles son las razones por las que quieren lograr esas metas, que eso también es muy importante, estar en constante reflexión y en constante recordatorio. De hecho, cuando los chicos tienen algún problema, por ejemplo, de depresión junto con consumo, lo que les pedimos es que esas razones por las que las metas que quieren lograr a corto plazo, a unos meses más, las razones por las que quieran lograrlas, las pongan en una hoja en grande y las tengan ahí pegadas en su recámara, es decir, para que las estén recordando cada momento y más en los momentos en donde hay más tristeza, más dolor por alguna situación en particular. Entonces, el estar considerando y recordando de manera constante qué quiero hacer, qué me gusta hacer, hacia dónde me quiero dirigir en un futuro a corto plazo, no pensar a 10 años o 20 años, y además, cuáles son las razones por las cuales yo quiero lograr esas metas. Y en analizar las razones, hay que hacer mucho énfasis en que las razones sean por ellos mismos, ¿no? Porque muchas veces empiezan diciendo, bueno, es que mi papá quiere, o para que mi mamá esté tranquila, o para que en la escuela ya no me regañen. No, bueno, esas son razones importantes para ti. Está bien que las pongas, pero ¿cuáles son las cosas por las cuales a ti también te gustaría lograr, más allá de la familia, más allá de la escuela, ¿no? Definir también, muchas veces pensamos, y los adolescentes pasa mucho esto, que dicen, no, pues de aquí a que suceda, de aquí a que pase. Pues no, primero es como que quede claro que todo proyecto de vida es como una escalera que vamos a ir dando, vamos a ir caminando y cada escalón marca una diferencia en el proceso. No es pensar en, no, pues de aquí a que suceda, pues ya valió. Porque si pensamos en el último escalón, pues a lo mejor ya nos dio flojera, ya no queremos seguir caminando, ¿no? No, tenemos que ir escalón con escalón e ir identificando qué logro vamos a tener con el primer escalón, qué logro vamos a tener con el siguiente escalón, de tal manera que podamos ir identificando cómo vamos alcanzando pequeños pasos y cómo ese pequeño paso me va acercando más al escalón final. Pero además, identificar cuando estamos en este proceso de proyecto de vida, en qué punto o escalón me encuentro, porque a lo mejor ya ese proyecto o esa meta en particular que quiero lograr, a lo mejor ya ni siquiera es que me falte tanto para lograrla. A lo mejor ya es solamente cuestión de una o dos acciones en concreto que a lo mejor le he pensado tanto que no lo he hecho. Y a lo mejor hay otras metas que sí estoy en el cero. De hecho, nosotros hacemos como un caminito en el folleto, ahí está también en línea, donde ponemos del 0 al 100. ¿En dónde estás en esa meta concreta que quieres lograr? ¿Estás en el 0, estás en el 10, en el 20, en el 50 o a lo mejor estás en el 80, 90? Y eso también marca una perspectiva de qué tanto me falta para lograr esa meta, ¿no? Como les decía hace rato, sí tenemos que identificar muy claramente los recursos y los obstáculos con los que contamos para el logro de esa meta, pero no solamente identificarlos y quedarnos ahí, sino tratar de resolverlos junto con el adolescente. ¿Cómo podrías? ¿En qué te tienes que apoyar? Que esta parte de la red de apoyo social es muy importante, que vean que no están solos en un proyecto de vida, sino que hay una serie de cosas que pudieran ellos hacer
para apoyarse en otros, para empezar a comunicarse y explicar lo que quieren, ¿no? Elaborar, por tanto, planes de acción muy concretos para resolver esos recursos y esos obstáculos que pueden tener. Y les podemos enseñar algunas estrategias de resolución de problemas, porque obviamente en el camino se van a encontrar dificultades y no se trata como de, bueno, ya no sigo porque ya me encontré con tal dificultad. Ayuda mucho marcar tiempos límites para cada meta y dar seguimiento, y esto también es importante que como profesionales de la salud nos comprometamos con el adolescente a trabajar en un futuro, o sea, a verlos, estar en contacto con ellos, por lo menos vía telefónica, para saber cómo van con el logro de esas metas, cuáles son las dificultades, o a lo mejor si cambiaron de meta, que también se vale. En este proceso hay que mostrar flexibilidad, ¿no? Y que hay caminos diferentes para esto, pero siempre, digamos, encaminados con la motivación y la posibilidad de un futuro, ¿no? Aquí vienen, como les decía, algunos ejemplos del folleto. ¿Cuáles son tus metas? Que las enumeren. ¿Por qué quiero lograr esas metas, esas razones? ¿Qué tan importante para mí es cumplirlas? Que también esto nos va a dar el nivel de motivación que tiene el chico para lograr esas metas, ¿no? Si me dice, pues, ¿sabes que a mí esto de terminar la escuela, pues sí, es una meta, pero realmente me da igual, pues entonces no está dentro de su proyecto de vida. Pero a lo mejor hay ciertas cosas que podrían ser muy importantes y que el terminar la prepa o terminar la secundaria o terminar la primaria puede llevarles a cumplir otra meta y que tienen que simple y sencillamente cubrir ese requisito para hacerlo. Entonces sí tenemos que hablar de la importancia para ver cómo los ayudamos a estar más motivados hacia ese logro. Y ya aquí, ¿qué tanto estoy cumpliendo mis metas? O sea, ¿qué acciones concretas estoy llevando a cabo? ¿Qué porcentaje he cumplido ya? Como ya les platicaba hace rato. Todo esto es importante analizarlo porque si no solamente nos quedamos como en una ensoñación, y cuando solamente nos quedamos como en quiero esto, pero pues quién sabe si lo pueda lograr o cuándo lo pueda lograr, como muy en abstracto o muy en lo general, pues entonces ese chico más bien llega a sentir desesperanza de un futuro. Y lo que necesitamos es ayudarlo a tener esperanza, aún bajo situaciones adversas. Yo creo que ahorita todos nos hemos planteado en algún momento, bueno, cómo será el futuro, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Pero indudablemente hay un futuro, a lo mejor bajo condiciones distintas de interacción, de cuidados de la salud, pero de que hay un futuro, pues existe. Y de que nosotros también podemos construir, llevar a cabo ciertas metas a pesar del ambiente adverso también, porque siempre va a haber algún recurso, ¿no? Seguramente ustedes han visto y han leído, y en este congreso seguramente pues esto de la resiliencia y de esos recursos que a lo mejor los chicos pueden tener y que parece que no tienen, pero que nosotros podemos potencializar a través de la interacción y la reflexión y de la terapia o de la psicoeducación que estemos ofreciendo, ¿no? Dentro de esos recursos, pues siempre ojalá esté la familia de por medio como un recurso y no un obstáculo, pero todos sabemos aquí que puede presentarse como un obstáculo, pero sin embargo puede ser la escuela, pueden ser los amigos, los profesionales de la salud. Obviamente como obstáculos pues están los entornos problemáticos, el fracaso escolar, el consumo de sustancias, la paternidad temprana, pero indudablemente aún bajo estas situaciones la detección temprana, el asistir a terapia, pues va a favorecer el que puedan encontrar solución a esos obstáculos, ¿no? Y para hacer planes de acción muy concretas, pues tenemos que obviamente identificar muy claramente, como ya les decía, cuál es mi meta de vida, cuáles son las acciones concretas y pensar en un plan A y pensar en un plan B por si este no lo puedo llevar a cabo, con los recursos personales y sociales, los obstáculos, qué cosas me pueden ayudar para el logro de esa meta y qué tengo que cuidar en el camino. Todo esto, aterrizarlo lo más posible, lo más concretamente posible, porque eso va a ser como una guía muy puntual para el chico, para el logro. Obviamente que esto, dependiendo de la edad, podemos quedarnos en un niño muy pequeño, pues solamente en la lluvia de ideas, en un niño un poco mayor, pues sí, ya en la identificación de metas,
los planes de acción para los niños de 12 años en adelante. Entonces, sí, obviamente no espero que todo esto se trabaje de la misma manera con todas las edades de la infancia. Con el adolescente sí, les diría que es una actividad muy interesante y el adolescente ya tiene todo el bagaje cognitivo para hacer esto. Aún, obviamente, los chicos que a lo mejor no tienen mucha esperanza del futuro, pues les va a costar más trabajo y hay que darles más ejemplos y más ejemplos de éxito aún bajo condiciones adversas, pero indudablemente también lo pueden lograr perfectamente. O sea, es solamente una herramienta dentro de muchas otras cosas, pero considero, y nosotros dentro del programa, y aquí les muestro unos ejemplos, ya tenemos el programa también en una plataforma en línea en la cual se pueden registrar como terapeutas. Tienen que pasar por un curso de capacitación, pero bueno, ahí está herramienta, también lo tenemos por parte de CONADIC impreso y también en línea. También por parte de Manual Moderno tenemos otra versión que es para los adolescentes, con todas las herramientas de trabajo, y una de ellas es Proyecto de Vida, y lo hemos visto, como les comentaba, como una herramienta muy, muy útil para la prevención de problemáticas de salud mental y en especial para el consumo de sustancias, y considero que puede ser una herramienta muy útil y se ha visto en la literatura internacional para la prevención del suicidio. Pues de mi parte es todo. No sé si queda tiempo para preguntas. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Muchísimas gracias, doctora Martínez, por esta conferencia, por su tiempo y por el conocimiento compartido. De verdad es muy interesante y de gran importancia lo que nos comenta. El tema que aborda sobre el proyecto de vida a corto y a mediano plazo, así como la prevención contra enfermedades de la salud mental y las adicciones, más en estos momentos de encierro por la pandemia, en donde es muy necesario que los jóvenes y los niños cuenten con un proyecto, pues como usted dice, ¿no?, para contar con esperanzas y poder salir adelante. A continuación pasaremos a responder algunas preguntas que nos hicieron los participantes. Una de ellas es, ¿qué tanto nos perjudica el entorno familiar para nuestro proyecto de vida? Y si perjudica, ¿hay alguna manera de resolverlo? Sí, de entrada diríamos que sí, pues es un contexto estructural, un contexto también donde nos ponen ejemplos. O sea, yo creo que el contexto familiar nos pone, para empezar, ejemplos de cómo elaborar y qué construir en un proyecto de vida, y además nos puede dar redes para logro, ¿no? Alguien, por ejemplo, si quiere dedicarse a la música y tiene un papá que es músico, pues eso puede facilitar, ¿no? Que tampoco es como una regla, no necesariamente porque suceda así tiene que ser determinante. Pero también se ha visto en historias de éxito de que personas bajo situaciones familiares muy adversas logran. Ahí yo creo que es ir más allá de la familia, ¿no? Si la familia no es mi red principal de apoyo, pues entonces buscar otros ejemplos a través de la escuela, a través de los vecinos, etcétera, como poder tener redes de apoyo a través de otros grupos o de otras personas con las cuales puedo tener confianza, ¿no? Entonces, por eso hablo de que hay instituciones que se vuelven la red de apoyo fundamental en los niños y los adolescentes más allá de la familia. A veces forzamos demasiado como maestros o como terapeutas que queremos que la familia sea, y a veces se puede y los podemos entrenar para que puedan lograr interactuar de una manera más positiva y volverse una fuente de apoyo, pero a veces hay situaciones tan adversas que es preferible que el niño tenga otros ejemplos, ¿no? Entonces, sí, indudablemente es una influencia directa muy importante, pero también es cierto que podemos buscar otras redes de apoyo y fomentarlas en nuestras instituciones de educación o de prevención de salud mental. Gracias. La siguiente pregunta sería, dentro de los factores de protección que nos comenta al principio de la conferencia, ¿cómo poder incrementar y estimular el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto de los niños y los jóvenes?
Tendemos mucho como padres y como educadores y los terapeutas no, generalmente estamos entrenados para otra cosa, pero a no reforzar la conducta positiva, a no fijarnos mucho, nos fijamos mucho en la conducta negativa de las personas y sobre esta que corregimos, ¿no? Al niño, oye, no estás haciendo esto mal, recoge tu plato, no lo recogiste, mira, no me obedeciste, mira, me estás gritando, pero cuando el niño se comporta de una manera positiva, lo ignoramos. Entonces, eso es una, digamos, una manera muy básica de no reforzar y no generalizar el comportamiento positivo. Tenemos que reforzar el comportamiento positivo día con día, o sea, fijarnos, obviamente corregir, pero también decir, mira qué bien hiciste el día de hoy esto, qué padre te salió tu dibujo, qué bonito hablas, qué bonito dices, qué bonito, o sea, tener esa interacción positiva donde reconozcamos lo bueno que está haciendo y las capacidades que está teniendo el niño y además obviamente de estimularlo, ¿no? Hacia mayor desarrollo de capacidades y eso va a crear que el niño pues tenga un mejor autoconcepto y autoestima, ¿no? Otra cosa nada más por último que ayuda mucho, que se ha visto en la literatura, es que entre más grupos sociales tenga el niño y el adolescente, o sea, entre más interactúe con distintos grupos, que el grupo religioso, que el grupo de la escuela, que el grupo de deportes, que el grupo de vecinos, eso también favorece. Obviamente aquí a lo mejor mucha gente me puede decir, estamos en pandemia, no podemos, bueno, pero por lo menos a través de la interacción en línea, de las llamadas, de convivir en ciertas burbujas, pero sí que el niño tenga distintos ejemplos de cómo se interactúa, eso también le va a ayudar a nada más estar en un pequeño grupo. Sí, claro. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, el plan de vida funge un papel sumamente importante para una persona que se encuentra estudiando. ¿Qué valor tiene dicho plan para la familia y para la sociedad? Tiene un valor, digamos, no lo enfaticé mucho aquí porque me centré como en la parte psicológica y lo que podríamos nosotros como educadores establecer dentro de un plan de vida, pero tiene un valor impresionante, ¿no? O sea, el hecho de construir un plan de vida permite al individuo lograr cosas, porque al final tienes claro por dónde caminar. Y eso te lleva a una aportación social, a una aportación familiar. Quien tiene claro sus metas y va en relación a ellas, de alguna otra manera va a contribuir, aunque lo haga para él y por él, finalmente, pues a nivel a lo mejor económico hay una mejora, a nivel emocional hay una mejora, y todo eso contribuye a tener una situación social de mayor bienestar, ¿no? Entonces es importantísimo. Pues muchísimas gracias, doctora. De verdad apreciamos mucho todo el conocimiento que nos comparte y estas preguntas que nos responde. Nos queda muy claro que es de gran importancia un proyecto de vida para los jóvenes, el que tengan esperanza en estos tiempos de pandemia, de COVID, en donde todos, yo creo que no solo los jóvenes y los niños, sino todo el mundo como adultos, nos encontramos en un punto en el que ya no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a parar, qué van a parar de nosotros en el futuro, qué depara. Le agradecemos mucho esto y a continuación haremos la entrega virtual de su constancia como símbolo de reconocimiento y gratitud a su participación. A ver. Déjenme ver. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues a nombre de Priven AC, Cuidando y Pensando en tu Salud, y la Facultad de Psicología de la UNAM otorgan el presente reconocimiento a la doctora Kalina Isela Martínez Martínez por su participación en el seminario virtual Proyecto de Vida en Jóvenes y su papel en la prevención del suicidio, en el primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional
sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños y adolescentes los días 25, 26 y 27 de agosto del presente año. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, fue un gusto escucharla, fue un gusto conocerla. Pues por mi parte eso sería todo. Invitamos a los participantes a continuar con la siguiente ponencia, con la siguiente conferencia magistral, con el objetivo de darle continuidad a este evento. Muchas gracias. Gracias, buen día para todos. Gracias.